Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más, estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Seguimos reflexionando en nuestro tema que iniciamos la semana pasada, de regreso a casa. Hoy la segunda parte. El pasaje, el mismo de la semana pasada, Lucas capítulo 15, pero vale la pena que podamos leerlo nuevamente. A partir del versículo 11, dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. De regreso a casa, la segunda parte. En nuestra primera parte, nuestro video anterior, estuvimos observando el camino que este hijo menor tomó para alejarse del padre. Dimos 3 pasos que él siguió. Número 1, obstinación y egoísmo. Número 2, separación y decaimiento espiritual. Y número 3, humillación y hambre. Dijimos que al terminar este recorrido, el hijo menor había llegado al extremo de su decaimiento espiritual, y que este hombre representaba a una persona que ya no se interesa por su fe y que se ha alejado de Dios hasta en sus puntos más extremos. Hoy vamos a observar el camino de regreso. Yo espero que usted esté muy atento y que quiera también tomar este camino si le es necesario. ¿Cuáles son estos pasos? 3 también. Número 1, el reconocimiento. En el versículo 17 de la parábola que acabamos de leer, dice que este hombre, el hijo menor, volvió en sí. El hijo menor reconoció su condición. Luego inició el camino de regreso a casa. Es necesario que podamos tener esa etapa de reconocimiento. ¿En qué condición estamos? Y todos nosotros como seres humanos podemos identificar nuestros rasgos de pecado al ver cómo era el estado de pecado de este hijo menor. Un estado de pecado, de separación y alejamiento de Dios. ¿Cómo más? Un estado de pecado, un estado de derroche. Los pecadores emplean sus malos pensamientos y gastan su tiempo perdiendo todas las oportunidades. Malgastan todo lo que Dios les ha entregado. ¿Cómo más? Un estado de necesidad. Y en cuanto a la necesidad, algunos la sufren física, pero la gran mayoría la pasan más bien de una necesidad de su alma. Los pecadores regularmente carecen
de muchas cosas en su alma y no son capaces de venir a Dios todavía para buscarlo. Viven en un estado donde no han hecho provisionamiento para la vida eterna. ¿Cómo más era el estado de este joven? Un estado de esclavitud. Mis amados, el negocio de las personas que practican el pecado es cumplir con sus lujurias, darle rienda suelta a sus deseos. Y créame, eso en los seres humanos es como la representación que tenemos aquí de este joven que se había decaído tanto al punto de llegar a apacentar cerdos, que para ellos era definitivamente el extremo. ¿Cómo más era el estado de este joven? Un estado de descontento constante. Parece que nada lo satisfacía. Hay personas así. Los que practican el pecado parece que no se satisfacen con nada y constantemente están buscando cómo satisfacer ese deseo. En las riquezas del mundo, tal vez. En los placeres de los sentidos, tal vez. ¿Cómo más es el estado de este hijo menor? Un estado de pecado, un estado de muerte. Dice la palabra que estamos muertos en delitos y pecados. El pecador está muerto de esa manera y no tiene provisión para la vida espiritual. Vista esta condición, quiero apuntar las palabras de alguien. Digo de alguien porque realmente las tomé prestadas. El desgraciado estado del hijo pródigo solo es una pálida sombra de la ruina del hombre por causa del pecado. Permítame repetirlas. El desgraciado estado del hijo pródigo solo es una pálida sombra de la ruina del hombre por causa del pecado. Pero son pocos quienes reaccionan a su propio estado y a su carácter de pecado. Usted que me está oyendo, reaccione usted hoy e inicie su camino de regreso a casa. Inicie su camino de regreso a Dios. El segundo paso en este camino de regreso se llama el arrepentimiento. La gran pregunta, tal vez hemos dado muchas opiniones y conceptos, hemos oído cuantas otras. ¿Qué es el arrepentimiento? Permítame definirlo rápidamente de esta manera. El arrepentimiento es el reconocimiento de que la ofensa ha sido cometida contra Dios. Hemos ofendido al Señor y ese ya es un paso del arrepentimiento. ¿Qué más es el arrepentimiento? Es necesariamente un paso de rechazo y abandono del pecado. He pecado, rechazo ese pecado, abandono ese pecado. ¿Qué más es el arrepentimiento? Es necesariamente un cambio en el corazón que se manifiesta en un cambio también en mi conducta. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Reconozco mi condición, reconozco que he ofendido a Dios, rechazo ese pecado, abandono ese pecado, hay un cambio dentro de mí y se manifiesta en cambios de mi conducta. Hágalo usted también y continúe su camino de regreso a Dios. Paso número 3 y último. El regreso. Dice la palabra que este joven volvió en sí. Dijo, voy a ir donde mi padre, le diré esto. Y luego vino a donde su padre. Claro, como el padre esperaba que su hijo regresara, es evidente, cuando su hijo regresó, su padre lo vio de lejos, movido a misericordia, corrió, lo abrazó, lo besó, lo recibió. Y así como el padre esperaba que su hijo regresara, así también Dios espera que cada pecador se arrepienta y venga delante de Él. Usted que me está oyendo, usted puede hacerlo hoy. Tome la decisión de volver a casa, de volver a Dios. Vuélvase de corazón hacia Dios y recíbale a Él como el Señor completo de toda su vida. Para iniciar este regreso a casa, puede hacerlo con una oración.
3 cosas le pido que incluya en esta oración. Reconozca sus pecados, arrepiéntase y pida perdón, y reciba al Señor, acéptelo como el Señor de su vida. ¿Qué le parece si oramos juntos? Incline su rostro, por favor. Padre bueno, gracias por tu grande misericordia que nos ha alcanzado. Reconocemos nuestra condición de pecado. Señor, hemos fallado muchas veces. Hoy nos arrepentimos delante de ti. Confesamos que hemos fallado y pedimos perdón por esos pecados. Ten misericordia de nosotros. Límpianos de nuestra maldad. Señor, te confesamos como el Señor de nuestra vida, como nuestro dueño, nuestro gobernador. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en adelante. Oro por cada uno que se une conmigo en esta oración. Señor, guía sus pasos para que pueda venir de regreso a casa, a tus brazos, a hacer tu voluntad, para que pueda venir de regreso al Padre. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hasta aquí nuestro tema de regreso a casa. Pero, escúcheme por favor, cuando este joven regresó a casa, dice la palabra que fue muy bien recibido por su padre, y que adicionalmente a esto, en el resto de la parábola se cuenta, él recibió algunos regalos. Así que en la próxima vez quisiera compartir con usted acerca de esos regalos. ¿Qué significan? ¿Qué son? La bendición que es regresar al Padre. Le invito para que usted me acompañe también en la próxima semana. Por ahora, comparta este video con todo aquel que usted cree que le puede ser de edificación. Dios le bendiga y mucho ánimo. Adelante.